Doctor, nos llega una pregunta por medio de las redes sociales. ¿Qué piensa usted del suicidio? Mm, yo y 10.000 más, porque los grandes escritores, los grandes pensadores de la humanidad, los psiquiatras, los psicólogos y los religiosos, todos queremos tener una definición clara sobre el suicidio. En Romeo y Julieta, William Shakespeare, como era un amor imposible, ellos deciden suicidarse en el relato que él hace. Así que ahí habla del suicidio. Otro que habló bastante del suicidio es Jorge Luis Borges. Incluso se quiso suicidar. Bueno, Ernesto Sábato, otro famoso escritor, sobre héroes y tumbas, famoso libro, y ya la cara de él como que daba un poco a amargura. Así que es un tema muy amplio, muy complejo, pero que tiene una definición muy corta. ¿Es una cosa o es la otra? ¿Qué es? Los deseos de suicidio para una persona común, normal, que no está enferma gravemente, que más o menos le va bien en la vida, bueno, podríamos decir, ¿para qué te vas a quitar la vida? ¿Para qué te vas a suicidar? El caso es otro, el caso es cuando una persona ha perdido el sentido de la vida o cuando tiene dolores insoportables en el cuerpo o dolores psíquicos insoportables, imaginarios o reales. ¿Se acuerdan? Yo no sé si ustedes se acuerdan un reportaje al presidente Macri que dijo que el padre, cuando estaba internado, muy grave, estuvo por mucho tiempo el padre del presidente internado, y cuando él lo iba a visitar, contó esto en un reportaje, le pedía: Mauricio, dame una pastillita, dice, no aguanto más. Y él no había sido un hombre derrotado, que nunca logró nada, era un gran empresario, un hombre multimillonario, hombre famoso, no quiere decir nada. En el fondo de la cuestión, todos los seres humanos somos parecidos. Hay dolores físicos, o en este sentido tal vez del padre de Macri, era que no le encontraba sentido a la vida, no veía un futuro, porque no encontraba la cura, estaba internado. En esos casos extremos, ahí yo creo que cabría tal vez más la pregunta sobre el suicidio. En cuanto a personas que se quieren suicidar por un arranque, una frustración, una depresión, las religiones, por ejemplo, el judaísmo condena el suicidio. El Islam, el islamismo, también condena el suicidio. La Iglesia Católica siempre condenó el suicidio a tal punto que ni siquiera permitían un velorio. Ahora sí, ya se han abierto, y cuando alguien se suicida, bueno, hacen un rezo, una despedida. Y ahí hay una diferencia con los cristianos evangélicos, porque los católicos y los evangélicos somos cristianos. La diferencia es que ellos creen que se puede rezar por alguien que ha muerto, o se puede orar, como que vamos a influenciar, no sé si a Dios
o a la muerte o a qué cosa se le rezaría para que ayuden al muerto. Nosotros, en cambio, los evangélicos creemos que cuando alguien fallece, yo en mi familia he tenido algunos, mi padre, mi madre, un hermanito que falleció, cuando falleció creemos que está en las manos de Dios, no está a nuestro alcance ni al alcance de la iglesia. Entonces nosotros no oramos por el que falleció ni pedimos que sea llevado a un lugar donde haya rosas y perfumes y claveles, sino que, bueno, lo dejamos en las manos de Dios y oramos por los parientes. Esa sería una diferencia. Sí. Escuchándolo, recuerdo una estadística que se dio en un momento en donde marcaban como que los días domingos era el día en donde la gente más se suicidaba, porque hasta uno estaba desocupado, estaba libre y había como tristeza de comenzar nuevamente la semana. Vos sabés, Ruth, que también hay justamente un dato estadístico que dice que en la etapa de la adolescencia es donde más casos se están suscitando de suicidios, y suicidios en forma masiva, ¿no? Es decir, en una localidad, hay una localidad muy conocida en Entre Ríos, que sucede este tipo de situación y sorprende a la ciencia, ¿no? Es toda una situación muy compleja para poder afrontar como sociedad y como familia, me imagino, ¿no? Bueno, ahí seguramente actúan factores sociológicos, psicológicos. A veces las redes sociales tienen programas que van induciendo hacia un posible suicidio. Bueno, hay un versículo que siempre me llamó la atención. Si la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús mora en vosotros, correrá o echará o expulsará, digamos, la ley del pecado y de la muerte. No se habla mucho de la vida, del nacimiento, ¿no? Los escritores, los filósofos, no hablan, porque cuando uno nace, ni se da cuenta que nació. Ustedes, supongo, ¿se acuerdan cuando nacieron? No, para nada. No, pero sí pensamos que algún día nos podemos morir. Claro. Es porque cuando somos bebés no tenemos conciencia. En cambio, cuando transcurre la vida, la conciencia nos habla. De ahí vienen las preguntas. ¿Qué pasa si me quito la vida? Y la conciencia habla. Lo que da vida o fuerza o luz a la conciencia es el espíritu de vida, porque también hay un espíritu de muerte que no ilumina nada ni ayuda a la persona, pero el espíritu de vida en Cristo, en Dios, algunos dicen en la religión, ¿no? Nosotros no creemos en una religión, creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo de Dios, en el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Creemos en cosas concretas, no una religión que no se sabe muy bien de qué se trata. A lo largo de nuestra historia y de la Iglesia, muchas personas han llegado con este espíritu como de muerte, ¿verdad? Han venido con sus vidas destrozadas y Dios ha hecho una obra nueva, pastor. Ese Espíritu Santo que usted habla ha transformado realmente los corazones y hoy son familias consagradas a Dios. Hay muchos en la iglesia que han pasado por esos momentos y siempre cuentan y dan testimonio. Lo que pasa es que en la iglesia hay un espíritu de vida, un espíritu de alegría, un espíritu de esperanza. Entonces la persona entra y dice, mire, yo no sé qué me pasó. Yo lo he escuchado a través de los años muchas veces. No sé qué me pasó. Yo entré y no sé, como que algo se cambió adentro mío. En el instante, algo ocurrió, en el momento. Claro, bueno, estamos en la presencia de Dios, estamos alabando a Dios. Y ahí, donde está Dios, hay bendición. Estamos entonces diciendo algo muy importante, porque estamos dando como una puerta de esperanza para aquellas vidas que están pasando o pensando tal vez querer suicidarse, ¿no? Porque el solo hecho de venir a la iglesia, eso ya es algo importante, cambia, ayuda.
Sí, el tema se plantea cuando una persona, hombre o mujer, tiene dolores físicos insoportables. Entonces dice, bueno, yo no aguanto más. Esto, un hermano que viene acá a la iglesia, hace unos años, poquitos años, tenía un dolor insoportable en una pierna. Era tanto, día y noche, y insoportable. Le daban inyecciones para calmarle el dolor, le daban pastillas, y no había forma. Entonces él me contó a mí que le pedía a Dios que se lo lleve. Dice, no quiero vivir más, no aguanto más. Bueno, en esos momentos te quiero ver. La dificultad. Sí, Es difícil. sí, Es difícil sí. estar en los zapatos del otro, ¿no? También. Claro, claro. Pero en lo psíquico se producen también la misma situación insoportable, la insoportable levedad del ser, que la existencia no tiene más valor, que ya no sé qué hacer con mi vida. ¿Para qué seguir? Claro. Claro, entonces allí solamente el espíritu de vida de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar el espíritu de vida? Y yo solamente encuentro un lugar, en la iglesia. Hay que ir a la iglesia, a una iglesia, y pedir que se ore, y bueno, por ahí lo que está poniéndose oscuro, de repente se ilumina. También he escuchado muchas veces testimonios de que Dios calmó los dolores, quitó los dolores. Bueno, sobre eso quería comentarle. Recuerdo en mi situación haber estado ¿Vos en una... estuviste internado cuánto? Y estuve 3 meses, 3 meses. sí, y estuve en terapia intensiva mucho tiempo también. Porque a mí me parece que fueron años. Me acuerdo que te iba a visitar la juventud de la Sí, iglesia, sí. alguna vez fui yo. Sí, fue en el año 2002, 2001, en el periodo de la crisis económica que hubo en el país. Ajá. Y, por ejemplo, los dolores que tenía eran permanentes. Y ¿Pero dolores de qué? era un dolor, yo tenía pancreatitis. Ah, Eso generaba todo un malestar acá en el estómago. Digamos. extraordinario. Sí, no podía ni respirar. Y recuerdo que me daban hasta morfina para que yo pueda descansar a la noche del dolor que tenía. No podían operarme porque la operación iba a generar mayores complicaciones. Pero sí recuerdo muy bien los dolores y pasar la noche sin poder descansar y esperando que amanezca el otro día para por lo menos sentir un poco de alivio, pensando que eso me iba a ayudar, ¿no? Pero los dolores seguían. Pero lo que sí experimenté es que en esos momentos tenía tranquilidad a pesar del dolor, ¿no? Sentía fuerzas a pesar del dolor. Y yo siempre lo atribuía a la oración de la iglesia, siempre. Y la verdad que eso me permitió salir adelante. Los dolores eran muy intensos y la verdad uno llega a pensar en algún momento para qué seguir así. Pero Dios tuvo misericordia en ese momento y me permitió salir de esa situación. Creo que también hay, para aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad, también de estas características o graves, dolorosas, también creo que hay una esperanza, ¿no? Podemos decirle a una persona que está en esa situación que Dios dijo, clama a mí y yo te responderé. Entonces, desde la mayor oscuridad, la mayor desesperanza se puede clamar, porque uno clama cuando está mal, porque si no, ora. Un clamor que sale o reza, claro, y un clamor. hace unas cosas, Sí. pero cuando está que no puede más, ahí clama, grita, llora. Bueno, Dios te puede escuchar porque eso ha dicho. Clama a mí. Cuando en los salmos leemos, estaba en el pozo de la desesperación. ¿Y qué es eso? Y al borde de... Estar de última en momentos críticos. tal cual. Claro. Así que, en todo caso, en la Biblia hay varios casos de suicidios, pero no hay ninguna condena. Qué interesante, ¿eh? Lo que condena es la religión, pero la Biblia no.
Hay varios casos. Se relata en la Biblia cómo se suicidó la persona, pero no dice, y ahora se fue al infierno, o ahora se va a la condenación eterna. No dice nada. Es que más allá de esta vida, nosotros no tenemos nada que hacer. Los que seguimos acá abajo, me refiero. ¿Qué podemos hacer? Nada. Ni siquiera rezar, porque ya está en otro plano lo que se dice en las manos de Dios. Mientras hay vida, a la persona que está en una situación desesperada, yo le podría decir, lo único que queda es tu propia conciencia frente a Dios. Yo no te puedo decir nada, no te puedo juzgar, no te puedo condenar. Solo examina tu conciencia, qué te dice frente a Dios. Y clama a Dios para que Dios te ayude, te fortalezca, te ilumine y te bendiga. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Padre amado, sé que hay personas que sufren, y muchas, porque en esta vida hay distintas clases de sufrimiento. Te pido por cada una de ellas. Te pido que tú puedas oír su clamor, su gemido, su desesperación, y que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueda ser con esa persona, con esa alma, con esa vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.